También está acá, la piscina. Va. Chiquito, no lo vas a lavar, mijo, porque le eché solo aceite y ya no lo utilicé, entonces en la noche tal vez lo utilizamos. Va. No está bien. No vamos a dar eso a la clase, vamos a continuar hablando de la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación. Entonces, nos quedamos precisamente, hablamos de la organización más representativa, y nos quedaba la sindicación obligatoria, las cláusulas sindicales y los derechos de preferencia, ¿sí? Entonces, al hablar nosotros de la organización sindical más representativa, lo que narran los tratatistas, especialmente los mexicanos, es que debe ser el sindicato que mayor número de afiliados tenga para poder entrar a la negociación colectiva. Sin embargo, pues ya sabemos de que Guatemala también no tiene así, no solo realmente, sino legalmente así lo tiene. Nos establece de que a quien le toca, por ejemplo, un proceso es de negociación colectiva, es precisamente la organización que más afiliados tenga. Esto también incluye no solo a los sindicatos, sino a las federaciones y confederaciones para integrar los diferentes organismos y también y otras no solo organismos, sino también ellos pueden integrar la comisión para las comisiones como la comisión paritaria de salario mínimo. Entonces, todos los trabajadores que están ahí representados pertenecen a sindicatos, a federaciones o confederaciones. Dice que la organización más representativa de Consejo solo junto a otras organizaciones menos representativas, por supuesto. Si un solo sindicato existe, pues él es el mayoritario, es el representativo. Pero la ley, como permite la pluralidad en Guatemala de los sindicatos, puede existir más, ¿sí? Bueno, la primera dice descansa en que el sistema de elección se hace en cada caso concreto una declaración expresa de su voluntad mediante emisión del voto. Concretamente, entonces, ya hemos hablado de lo que es la organización sindical más representativa. La sindicación obligatoria dice que a pesar de que la constituye, dice, la negación de la libertad, esta ha sido defendida por diversos argumentos. De ella se dice que libra de las violencias y coacciones que las asociaciones obreras crean. El proletariado consigue una mayor fortaleza y otorga una mayor unidad a la clase trabajadora. Los que opinan tienen como argumento precisamente este tipo de doctrina de la sindicación obligatoria, dice, existe mayor número de obreros no agremiados que resta fuerza al conjunto. El haber obreros sindicalizados y obreros que no les permite al patrón seleccionar a los trabajadores con sus intereses. La huelga como expresión colectiva de movimiento fracasa por falta de unidad entre los obreros cuando no dependen de un sindicato las decisiones. En concreto, la sindicación obligatoria es aquella donde pues, se puede dar de diferentes formas. Una es con cláusulas que tienen los propios sindicatos donde nos obligan a pertenecer a un sindicato. Bueno, existen varios sindicatos. Y pues la otra sería que únicamente existe un sindicato, nos quieren obligar a pertenecer al sindicato. Pero acuérdense que la libertad sindical no va a definir a nosotros la posibilidad, si nosotros deseamos podemos usar el sindicato. O sea, es una expresión de voluntad nuestra como trabajadores el pertenecer a un sindicato. Entonces, la sindicación obligatoria es como que todos tuviéramos la obligación de pertenecer al sindicato, ¿sí? Y también en las otras circunstancias donde nos obligan, existen varios sindicatos y nos obligan a pertenecer a un sindicato. Esa sería la sindicación obligatoria, que también tiene sus pros y tiene sus contras, ¿sí? Dice que la sindicación obligatoria anula la libertad. Los fines de los sindicatos estarán predeterminados. Autoridades vigiladas, su representación impuesta y lo que era un derecho se convierte en el deber. La sindicación obligatoria implica el retorno al régimen de las antiguas corporaciones de oficios. Un sindicato obligatorio tiene el riesgo de ser un cuerpo sin voluntad y sin ánimo. Ahora las cláusulas sindicales. En Guatemala no se aplica. En Guatemala la única cláusula que se tiene es la exclusión, pero la exclusión, lo vamos a ver más adelante,
referente a que los representantes, ¿sí?, del patrono no pueden pertenecer a un sindicato de trabajadores, ¿sí? Representan intereses de patronos y no de trabajadores. Esa es la única que tenemos en Guatemala. Sin embargo, en algunos países obviamente vamos a encontrar otros. ¿Qué es la exclusión por ingreso? Que establece la obligación del patrono de contratar solamente a los trabajadores sindicalizados, ¿sí? O sea, si nosotros queremos trabajar en una empresa, debemos estar sindicalizados. Pero en Guatemala no existe este tipo de cláusula sindical. La exclusión por separación. La obligación que tiene el patrono de despedir al trabajador que haya sido expulsado, separado o que voluntariamente se retire del sindicato. Esta es la cláusula de separación, donde precisamente como nosotros nos retiramos, ya sea por cualquier causa del sindicato, ya no pertenecemos al sindicato, pues el patrono tiene la facultad hasta de podernos despedir por no pertenecer al sindicato. Estas cláusulas hay en algunos países hoy, pero más documentales. Requisitos para la aplicación de la facultad de las juntas. Las famosas juntas, cuando ustedes ya veamos los pactos colectivos de condiciones de trabajo, muchas veces dentro de su articulado se hablan de las juntas mixtas de personal. Estas, pues a veces se ha dado el abuso, y estas son importantes porque es un filtro que se tiene, por ejemplo, en los conflictos individuales que podamos tener nosotros con empresas. Dice que siempre hay una instancia interna, integrada por patronos y trabajadores, donde nosotros podemos acudir para resolver precisamente cualquier situación que se nos presente dentro del trabajo. Esto lo vamos a ver cuando miremos los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Pero también las cláusulas estamos bien claras. Unos van a estar a favor, otros van a estar en contra. Lo importante es que es parte también que señala la doctrina como parte de la libertad sindical, o sea, la libertad que nosotros tenemos, y también en alguna legislación de la potestad que tienen sindicatos y también patronos. Para lo que en algunos países existe la libertad positiva y la libertad negativa. Veamos, por ejemplo, qué pasa en Canadá. Dice en Canadá, vean, ya hemos hablado de que muchos países en el mundo no van precisamente a celebrar pactos colectivos de condiciones de trabajo, sino contratos colectivos de trabajo. Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, ellos no tienen pactos colectivos de condiciones de trabajo, sino contratos colectivos de trabajo. Y aquí, pues, vean lo que en alguna de las cláusulas que, por ejemplo, se da en Canadá. Imponer como condición de empleo la adhesión a un sindicato determinado. Vean esa cláusula. Hablando de libertad positiva y negativa y las cláusulas de adhesión, por ejemplo, para el trabajo en este caso. Preferir en materia de empleo, a los adheridos a un sindicato determinado. O sea, le van a dar prioridad a los que estemos sindicalizados, claro. No nos olvidemos que en estos países industrializados muchas veces hemos hablado en algunas oportunidades que, por ejemplo, en la construcción, los empresarios, el patrono, para poder construir a veces un edificio, lo que trata es un sindicato, por ejemplo, de albañiles, un sindicato de herreros, un sindicato de carpinteros. Entonces, van a tener preferencia siempre los que pertenezcan al sindicato. Las dos circunstancias. Una es la condición de empleo, es la adhesión a un sindicato, y la otra precisamente va a ser que debemos de pertenecer a un determinado sindicato. Permitir a los sindicatos la colocación de empleo. Fíjense que esto es importante también. Miren qué interesante en estos países como Canadá y Estados Unidos. ¿Qué es lo que está indicando? Que dice, señores, a nivel internacional están prohibidas las agencias de colocación. En Guatemala solo sabemos que en el trabajo del marino mercante guatemalteco se permiten las agencias de colocación, en ningún otro tipo de trabajo. Hay convenios internacionales ratificados por Guatemala de la Organización Internacional del Trabajo,
que tratan de abolir totalmente las agencias de colocación de empleo. Pero hablando de los sindicatos, ¿sí? Entonces, hay sindicatos pues, que definitivamente cuando van a celebrar una negociación colectiva, ya sea dependiendo del país, a través de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, o bien con un contrato colectivo, puede incluir estas cláusulas. Bien. Permite a los sindicatos la colocación de empleo. En este caso, el sindicato tiene la obligación de dictar las reglas y de aplicarlas de manera justa y no discriminatoria. Dichas normas deben ser anunciadas en carteles que se encuentren a la vista en todo el local del sindicato, donde reúnan habitualmente las Sí, por personas eso, o que sea, buscan. yo iba ayer, pues sí hice mi formal, El intermediario para la colocación va a ser el sindicato. con una Y esto es camisa. interesante, en esta ocasión siempre lo preguntamos en eso. O sea, A solicitud del sindicato, tan la obligación del patrono de descontar del salario el importe de la cuota sindical a trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Por eso pensaba ahí sola. No obstante, el trabajador puede rehusar formar parte de un sindicato u otorgar una cuota sindical cuando aluda a motivos de carácter religioso, siempre que el monto equivalente sea entregado a un organismo de caridad registrado y aceptado a la vez por el patrono y el sindicato. Vean qué cláusulas estas que tienen la negociación colectiva en estos países, ¿sí? Primero, que una vez el sindicato, pues ya usted pertenece al sindicato, le puede notificar al sindicato, al patrono, que nos puede hacer los descuentos de la cuota de nuestro salario, de la cuota sindical. Dos, la doctrina permite, en este caso de la negociación colectiva en Canadá, trabajadores sindicalizados y no sindicalizados. Guatemala únicamente los sindicalizados. Luego, por ejemplo, interesante, imaginemos que, por ejemplo, Ángela Pérez pertenece a un sindicato, pero por cuestiones religiosas, ella dice, miren, no, por cuestiones religiosas yo no puedo hacer el aporte de mi cuota sindical. Entonces dice que ahí, si patrono y trabajador se ponen de acuerdo, le solicitan al patrono y esto pues se va a respetar. Y siempre que muchas veces se puede dar que nos lo cobren, porque nosotros estamos de acuerdo que nos lo cobren, pero queremos que eso se pueda utilizar para otros fines. Dice que la única manera que se puede permitir que el patrón le entregue la cuota sindical entonces, al sindicato o bien a un organismo de caridad registrado. Claro, eso sí, tiene que ser aprobado por patrono y por trabajador. Esto se da en Canadá. En Estados Unidos, ¿sí? Están los talleres preferenciales. El patrono conviene en dar preferencia en el empleo a los miembros de un sindicato, aunque sigue contratando con la facultad de contratar a trabajadores que no estén afiliados. O sea, tiene siempre la facultad de contratar también a los trabajadores que no estén sindicalizados, pero dice talleres preferentes, le va a dar preferencia a quienes estemos sindicalizados. Mantenimiento de afiliación. Se exige a los trabajadores afiliados al sindicato que mantengan su afiliación, mientras que los empleados que no estén sindicalizados y de nuevo ingreso no tienen que afiliarse al sindicato. Imagínense, si usted pertenece a un sindicato que pidió trabajo y con esa condición IVA, pues lo van a obligar a mantenerse el sindicato. Pero si de un inicio usted no está afiliado al sindicato y tiene trabajo, no, nunca lo van a obligar. Y a los de primer ingreso, pues ya será opcional. No lo van a obligar. Lo que sí es de que si fue con un sindicato que celebraron algún tipo de convenio o de contrato colectivo, entonces por favor, en ese caso, sí es necesario mantenerse en el sindicato. Talleres exclusivos como empleados afiliados al sindicato. Se exige a todos los trabajadores, como a los de nuevo ingreso, que se afilien al sindicato después de transcurso de cierto tiempo, aunque se permite que el patrono contrate trabajadores que no sean miembros del sindicato. Pero entonces, talleres exclusivos es
Primero, a los trabajadores que pertenecen al sindicato. Siempre ya necesita mano de obra y ya no hay trabajadores, pues la libertad que tiene el patrono de contratar trabajadores no sindicalizados. Talleres cerrados, en este caso se le exige a los trabajadores sigan perteneciendo al sindicato. La cuota sindical obligatoria. En este caso, el empleador tiene la obligación de deducir del salario del trabajador las cuotas exigidas por el sindicato. Y la libertad negativa, esa es la libertad positiva. Y la libertad negativa la vamos a encontrar en España. En España, la libertad negativa, hablando de las cláusulas de exclusión, nadie puede ser obligado a afiliarse a un sindicato. No puede existir discriminación en el empleo por razones de afiliación. Nulidad de las cláusulas de los convenios colectivos que contengan discriminaciones favorables o adversas por razón de afiliación. En Francia, prohíbe a los patronos tomar en cuenta la permanencia o pertenencia a un sindicato en el ejercicio de la actividad sindical para tomar decisiones concerniente a la contratación, la conducta de la repartición del trabajo, la formación profesional, la remuneración y los reglamentos de prestación social, o sea, para ninguna de estas causas el patrón no debe tomar en cuenta si estamos o no afiliados a un sindicato. Y por último, los derechos de preferencia. En Guatemala pues no se permiten los derechos de preferencia. El derecho de preferencia se otorga a la persona por disposición de la ley para hacer efectivos ciertos derechos o con el fin de su elegibilidad para ser titular de un derecho en relación a otras personas que puedan tener expectativas sobre él. ¿Qué es lo que está indicando acá? Derechos de preferencia, puede ser de que digan alguna cláusula de Guatemala no lo permite, pero en otros países posiblemente que indique que quienes únicamente pueden pertenecer al comité ejecutivo y al consejo consultivo son los primeros 20 trabajadores que formaron los sindicatos. Guatemala no lo permite. Sin embargo, pues hay países y la autoridad señala que es factible. ¿Sí? Para esto de bueno, los derechos de preferencia y antigüedad son instrumentos jurídicos de desigualdad. Es la oposición que se le hace a este derecho. Entonces, con eso ya terminamos de la libertad sindical, hablando desde su preámbulo, su inicio, hasta los derechos de preferencia y todos los que analizamos con anterioridad. Vamos a ver ahora las formas de sindicación para la creación de organizaciones sindicales. Existe la vertical, horizontal, por industria, trabajadores independientes, compleja y territorial. ¿Qué es la sindicación vertical? O sea, ¿qué es esta clase de sindicatos? ¿Cómo se van a dar? Vamos a ver si están por ahí para preguntar. ¿Esta vez por ahí, por Vázquez? Sí, dígame. Miremos qué es la sindicación vertical. Permítame. Sindicación vertical. Consiste en los sindicatos formados por trabajadores de una empresa sin importar su profesión u oficio y su ámbito de ejercicio se da dentro de la misma y sus decisiones beneficiarán a la totalidad de los trabajadores. Bueno, en Guatemala esta sindicación vertical son los sindicatos de empresa. Ya hemos quedado con ustedes que cuando hay una negociación colectiva del sindicato, si se logra, por ejemplo, incremento de salario, incremento de días de descanso, por ejemplo, por fallecimiento de un pariente. Imaginemos incremento de días de descanso en periodo de vacaciones. No únicamente va a beneficiar a los trabajadores sindicalizados, va a beneficiar a todos los trabajadores de la empresa. Esta es la sindicación vertical, que en Guatemala sería el sindicato de empresa. Por favor, continuamos con el horizontal. ¿Qué pasó, señor? ¿Qué me fuiste? Vamos a ver quién más está por ahí. Esta vez por ahí Jairo Fuyuco. Sí, licenciado. Bueno, miremos ahí, vas a leer la horizontal y las demás, ¿oíste?
Vamos a ver qué es la sindicación horizontal. Solicitud horizontal. Son sindicatos formados por trabajadores del mismo oficio o profesión sin importar la empresa, que también se les denomina sindicatos gremiales. Muy bien. En Guatemala, pues, son sindicatos gremiales. Lo interesante de esto es que estamos hablando de profesión. Por ejemplo, nosotros en la universidad hay un sindicato que es de docentes e investigadores. Si ustedes ven, pues no importa la facultad que pertenezcan, podemos pertenecer a cualquier facultad, pero nos integramos gremialmente, ¿sí? Hay sindicatos, por ejemplo, que pueden ser solo de la facultad, entonces esos son de empresas, pero el gremial nos vamos más que todo a la profesión, ¿no? Al oficio. Puede haber, por ejemplo, yo le digo, sindicato de panaderos. En Guatemala, pues todavía creo que, por lo menos en el registro público de sindicatos, ustedes encuentran todavía de artesanos. Van a encontrar de limpiabotas, por ejemplo, de panaderos, en fin, van a encontrar de transportistas, que ya cuando son patronos se parece que se mueven a nivel de gremiales. Y también, ustedes van a escuchar muchas veces cuando da la declaración a alguien ahí, de la gremial de transportistas, pero él está hablando de un sindicato gremial, porque está representando a los pilotos, a la clase trabajadora. El siguiente, por favor. Jaime. Sindicato industrial. Sindicato industrial, formados por trabajadores de varias profesiones y oficios que presentan sus servicios de empresas de una misma industria. Aquí estamos hablando más de todo que puede ser la misma industria a ustedes, pero entonces podemos pertenecer a diferentes empresas, pero que sean de la misma industria. ¿Qué nos podemos imaginar aquí? Pensemos en vehículos, ¿sí? Puede ser que sean industrias que produzcan vehículos y las diferentes marcas. Entonces, pertenecemos a diferentes empresas, pero la ley nos permite, por industria, poder tener un sindicato de industria. La siguiente, por favor. Sindicato de trabajadores independientes. Son aquellos formados por trabajadores no asalariados y los que constituyen trabajos artesanales. Después la sindicación compleja, que también se le llama sindicato, federación o confederación. Son sindicatos que constituyen federaciones y federaciones que constituyen confederaciones. Y así lo tiene la legislación nuestra hoy. Los sindicatos forman federaciones y las federaciones conforman confederaciones. En la práctica muchas veces hay sindicatos que no van a formar confederaciones en la práctica. Pero el orden que señala la doctrina internacional en nuestro código es: los sindicatos vamos a formar federaciones de sindicatos y las federaciones van a constituir en confederaciones. Luego la sindicación territorial, constituida por sindicatos nacionales y asociaciones internacionales. Esta es la poca doctrina que podemos encontrar nosotros referente a los sindicatos. Ahora sí nos vamos a ir directamente a lo que son, ya que dice nuestro código de trabajo. La etimología, pues creo que no la vamos a analizar, solo la vamos a ver. Vamos a pedirle por favor ahí a Stephanie y Daniela, ¿estás por ahí? Sí, licenciado. Leemos de esa etimología. Okay. Sindicato. Palabra de origen griego que significa con y dique, que significa justicia. De ahí deriva la palabra griega sindicos y de latina sindicus, que en términos generales significa la persona que de algún modo administra justicia o vela por los intereses de alguien. Bien, esa sería la etimología. Ahora vemos ya nuestro código de trabajo. Para efectos del examen, a partir del 206 es obligatorio. Hoy, por supuesto, en clase vamos a estar analizando algunos aspectos de lo que dice nuestra legislación a partir del artículo 206. Me gustaría si tuvieran su código a la mano. Bueno, hablemos primero ya del sindicato en Guatemala. Ya terminamos la doctrina, pero van a ver que muchas de las cosas de la doctrina lo pegamos en Guatemala. Principios democráticos. El artículo 207 del Código de Trabajo
nos da prácticamente para decir de que los sindicatos son democráticos en Guatemala, tenemos la base legal. Y dice el respeto a la voluntad de la mayoría, el voto secreto y el voto por persona. Eso lo permiten o lo deben hacer todos los sindicatos según la legislación guatemalteca. ¿Sí? Me interesa el segundo párrafo porque esa es la pregunta. Sin embargo, cuando el voto secreto no sea practicable por razones de analfabetismo u otras circunstancias muy calificadas, pueden tomarse las decisiones por votación nominal. Y en los casos excepcionales en que se trata de asuntos de mera tramitación, es necesario adoptar cualquier otro sistema de votación rápida y eficiente, siempre que sean compatibles con los principios de la Entonces, la única excepción que se haga con voto secreto es por cuestiones de alfabetización. ¿Sí? O sea, el analfabetismo es marcado en esta democracia de los trabajadores de un sindicato y ahí pues va a permitir precisamente votación nominal. Entonces, pero en regla general los principios son tres, ya le haré. ¿Quién tiene a cargo la política de la defensa del sindicalismo? De conformidad con el artículo 211 del Código de Trabajo dice: el organismo ejecutivo, por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social y bajo la responsabilidad de este, debe trazar y llevar a la práctica una política nacional de defensa y desarrollo del sindicalismo de conformidad con la base civil. Garantizará el derecho de la libertad sindical, tomará las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio del derecho de sindicalización, mantendrá un servicio de asesoramiento jurídico gratuito para los trabajadores que desean organizarse sindicalmente, promoverá la consulta y cooperación con las organizaciones más representativas de patronos y trabajadores. Estos son los principios y la política que define el artículo 211, que es la potestad y la facultad y el deber que tiene el Estado. Definiciones. En las definiciones va a ser interesante, ¿eh? Vamos al artículo 206. Vamos a ver, ¿estás por ahí, Emi Salvador? No está. Emi Godínez. Ahorita solo, yo sí quisiera que a partir de hoy, sí, también quisiera la participación de ustedes, para estar seguro que ustedes están pendientes de la clase, pero si no están pendientes, pues, no solo nos pone tristes, sino que los esfuerzos que todos los docentes podemos hacer, ustedes lo aprovechen. Entonces, por favor, sí voy a ir anotando yo los que no, salvo que sea alguna circunstancia muy especial, que usted realmente no pueda. Pero si hubiera anotando aquí quienes nos apoyan en la lectura, y quienes, bueno, más que quienes no lo puedan hacer. Entonces, léete todo el artículo 206, por favor. Dice, artículo 206. Sindicato es toda asociación permanente de trabajadores o de patronos o de personas de profesión u oficio independiente, trabajadores independientes, constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales comunes. Espérate. Miren, si yo escuchen, por favor, no miren, escuchen. Siempre les he dicho a ustedes de que la figura del sindicato no es ideológica. El tener a un sindicato no lo va a hacer usted comunista, no, jamás. No lo va a hacer socialista, no lo va a hacer capitalista. No tiene nada que ver realmente un sindicato con esta parte doctrinaria y menos ideológica. Vean lo que dice: constituir exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus respectivos intereses económicos y sociales.
Nos dice ahí que lo vamos a utilizar para apoyar un partido político. No dice ahí que es para apoyar a un organismo del Estado. No dice que es para apoyar ahí a dirigentes sindicales. No. Constituida exclusivamente para el estudio, mejoramiento y protección de sus intereses económicos y sociales. Ese es un sindicato. No tiene nada que ver con la parte ideológica. Cada quien, en cada país de turno, en cada gobierno de turno tratan de interpretar. Vamos a ver cuando miremos Mario López Larrave, que es obligatorio que se los enviamos, que por cierto, alguien me escribe y me dice, ¿qué edición compramos? No, por favor, este libro es un libro de un tratadista, Mario López Larrave, fue decano en nuestra casa de estudios, y es un libro que usted lo puede escribir, creo que está en las redes sociales, en internet, en toda parte. Lo que quiero es que lo lea, porque lo vamos a hacer sobre tu evaluación. Usted lo puede escribir donde usted considere, si usted se lo regala. Con nosotros hemos pedido que sea obligatorio y que sea obligatorio. No, la lectura es obligatoria. ¿Cómo lo va a conseguir usted? Usted tiene la plena libertad, sin equivocarnos, que lo estamos utilizando para fines académicos, ¿sí? Para fines académicos usted puede tomar cualquier libro de cualquier texto para consulta, ¿sí? Para fines académicos. Ahora, si usted lo quiere para fines económicos, ya será otra su responsabilidad. Pero aquí estamos hablando para fines académicos. Así es de que no necesariamente lo tienen que ir a comprar a determinado lugar. No, adquiera lo que usted pueda. Si tienen amigos que estuvieron con nosotros, ellos lo tienen, porque todos los años lo pedimos para que sea de carácter obligatorio. Entonces, bueno, ya leímos la primera definición, pero me va a gustar que terminemos el contenido del artículo 206. Sí. Sí, por favor. Son sindicatos campesinos los constituidos por trabajadores campesinos o patronos de empresas agrícolas o ganaderas o personas de profesión u oficio independiente cuyas actividades y labores se desarrollen en el campo agrícola o ganadero. Miren qué interesante lo que va a leer ahorita. Léetelo. Son sindicatos urbanos los no comprendidos en la definición del párrafo anterior. Entonces, solo parte. Urbanos, los que no están definidos, los que no están incluidos en la definición anterior. Yo le voy a preguntar a Grisana. Defina los sindicatos urbanos. Y Dios me libre que me vaya a poner los que no están incluidos en la... ¿Cuál anterior sindicato? Eso lo estoy preguntando yo. Defina los sindicatos urbanos. Ahí no está definido. Ahí usted es el que tiene que integrar de acuerdo a la lectura, de acuerdo a todo lo que vamos a ver, para decir, bueno, entonces para mí, sindicato urbano es... ¿sí? No me puede estar, los que no están incluidos en el artículo anterior, pues eso no, la pregunta no puede ser, no me puede estar interés, porque estoy preguntando el artículo anterior. Así es de que antemano le digo que le puedo preguntar una definición de sindicato urbano. Continuamos. Las disposiciones del presente capítulo son aplicables a toda clase de sindicatos, sean urbanos o campesinos. Sí. Bueno, yo tengo otras definiciones aquí, que es el sindicato, que según la legislación mexicana dice que el sindicato es la asociación de trabajadores o patronos, señores, constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de sus propios intereses. En el derecho inglés dice, toda agrupación transitoria o permanente, mire cómo cambia de Europa para nosotros, o permanente, cuyo objeto sea reglamentar las relaciones entre obreros y patronos, o entre obreros y obreros, o entre patronos y patronos, e imponerle condiciones restrictivas a la dirección de una industria o negocio. Va a variar porque aquí dice que también puede ser transitorio. Y según Mario de la Cueva,
La asociación de trabajadores o de patronos de una misma profesión, oficio, especialidad o de profesiones, oficios, especialidades similares o conexas constituidas para el estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. Vean, no dice nada ideológico. Aún doctrinariamente no hablamos de ideología. Hablamos de sindicatos. ¿Para qué lo vamos a formar? Para el estudio, para el mejoramiento y defensa de nuestros intereses comunes. Entonces, ya esto sí lo tiene usted que analizar bien porque van a ser preguntas de examen. Por su naturaleza lo tenemos en campesinos y urbanos. Por su composición de empresas, sindicatos de empresas, gremiales y de industria. Doctrinariamente vamos a encontrar, doctrinariamente usted va a encontrar cualquier cantidad de clasificación. A mí me parece muy atinada el sindicato blanco, el amarillo y el rojo. Yo le puedo contar en el examen según la clasificación que vimos en clase. ¿A qué clasificación pertenece un sindicato amarillo? Y le va la opción. Por su naturaleza, por promoción o por la doctrina. Claro que tiene que ser entre la doctrina, ¿sí? La naturaleza. Campesinos y urbanos. ¿Sí? Es lo que haremos lectura, porque ya le lectura a la compañera. Por su composición, artículo 215. Aquí sí voy a pedir favor a mi mal sueño. Elizabeth González, ¿estás por ahí? No, Elizabeth ya me ayudaste, no, ¿verdad? Elizabeth González. No, tampoco está. Vamos a ver si está por ahí Edwin Francisco. Sí, Lick, buenas tardes. Buenas tardes. Léete el artículo 215. Artículo 215. Los sindicatos se clasifican por su naturaleza en urbanos y campesinos y en gremiales cuando están formados por trabajadores de una misma profesión o oficio o si se trata de patronos de una misma actividad económica. De empresas cuando están formados por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios. 1. En una misma empresa. 2. En dos o más empresas iguales. C. De industria cuando están formadas por trabajadores de varias profesiones u oficios que prestan sus servicios en empresas de una misma industria y representan la mitad más uno. Pues no vi que terminar. Entonces, por la clasificación que vamos a tener es, por ejemplo, hablamos que esto es por su composición, gremiales de empresa y de industria. En el artículo 215 está la clasificación y específicamente está la definición qué son gremiales, qué son de empresa y qué son de industria. ¿Sí? Ahora, la clasificación doctrinaria. ¿Qué es un sindicato blanco? Es un sindicato creado por el patrono para auxiliarse en las relaciones laborales con sus trabajadores. La dirigencia sindical recibe órdenes del patrono. Ese es un sindicato blanco. Sindicato amarillo. Es formado por trabajadores, pero busca la colaboración, coordinación y armonización de intereses entre patronos y trabajadores. Trata de buscar la conciliación entre las partes, tratando siempre de favorecer los intereses del patrón. Eso se da en Guatemala y en cualquier parte del mundo. Doctrinariamente vean que es un sindicato blanco, que es un sindicato amarillo. Y sindicato rojo, formado por los trabajadores que tratan de mejorar las condiciones y las reivindicaciones económicas sociales de los trabajadores. Ese es el sindicato rojo, que son definiciones o son clasificaciones de orden doctrinal. Ahora veamos el objetivo. El objetivo ya lo vimos, estaba en el artículo, déjenme ver. Bueno.
Los objetivos. Lo vamos a leer aquí para que no pusimos el artículo, no convenga con lo que pasa. ¿Cuáles son los objetivos de un sindicato? Vamos a pedirle favor a... ¿Estás por ahí? Lisbeth. Jaylee, no sé si se pronuncia. Lisbeth, ¿estarás por ahí? Sí, aquí estoy. Bueno, mírame por favor. Léeme donde lo que tengo en pantalla que dice objetivos. El estudio, mejoramiento y protección de los intereses económicos y sociales comunes de sus afiliados mediante la cooperación y coordinación de las actividades de los mismos dentro de la organización, en todos los programas de desarrollo, salud, educación, económico productivo, género, recursos naturales y juventud. B. Procurar por el mejoramiento de las condiciones de trabajo de sus afiliados y por la superación cultural, social y física de los mismos. Crear, administrar, subvencionar servicios de auxilio mediante las obras de utilidad común para sus afiliados, desarrollar proyectos de consumo, autogestión para sus afiliados, así como obras para el desarrollo de los mismos, sin que los mismos se constituyan con ánimo de lucro. Y lograr el acercamiento y fraternidad entre sus afiliados. F. Luchar por el cumplimiento y mejoramiento de la legislación de trabajo y demás leyes de prevención social, así como tratados internacionales en materia laboral ratificados por Guatemala. G. Luchar por todos los medios legales contra toda clase de explotación y de los trabajadores. Y H. Velar por el buen uso y manejo de los recursos naturales en beneficio de las comunidades. Muy bien. Esos serían los objetivos. Las actividades. Estas ya están en el 214. Esto es interesante. Los objetivos van a ser generales. Pero ustedes ven, no son ideológicos. ¿Sí? Estudio, mejoramiento y protección de los intereses económicos y sociales comunes. ¿Sí? Esa es realmente la finalidad de ellos. Bueno, miremos sus actividades. ¿Sí? Artículo 214 del Código de Trabajo. Vamos a ver, estarás por ahí José Pablo López. Sí, por favor, está en pantalla. Actividades, ¿verdad? 214. Artículo 214, Código de Trabajo. Son actividades de los sindicatos. A. Celebrar contratos colectivos de trabajo, pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los trabajadores de la empresa. Las celebraciones de dichas actividades corresponden con exclusividad a los sindicatos, salvo lo expresado en los artículos 374, 375 y 376 de este código. B. Participar en la integración de los organismos estatales que les permita la ley. C. Velar en todo momento por el bienestar económico, social del trabajador y su dignidad personal. D. Crear, administrar o subvencionar instituciones, establecimientos, obras sociales y actividades comerciales que sin ánimo de lucro contribuyan a mejorar el nivel de vida de los trabajadores y sean de utilidad común para sus miembros, tales como cooperativas, entidades deportivas, educacionales, culturales, de asistencia y previsión social. Tiendas de artículos de consumo y aprovisionamiento de insumos e instrumentos de trabajo, las que para su funcionamiento serán debidamente reglamentadas y actuarán con la personalidad jurídica de la entidad sindical. Y en general, todas aquellas actividades que no estén reñidas con sus fines esenciales ni con las leyes. Qué interesante, ¿sí? Tienen derecho a crear hasta tiendas de consumo, van a tener derecho a ser cooperativas. Eso es importante. Lo valioso de todo esto es que nunca con fines de lucro. Nunca con fines de lucro. Bueno, eso sí está bien claro. Ellos pueden tener cualquier actividad, pero nunca con fines de lucro.
Y las actividades, no cualquiera, sino las actividades se les señalan el código y sus estatutos, porque ya tienen sus estatutos. El artículo 116, ¿cómo se forma un sindicato? Pues ya lo hemos hablado. Se forma en la clase trabajadora con 20 trabajadores, y si son patronos, con 5 trabajadores, con 5 patronos. Trabajadores 20, patronos 5, para formar un sindicato. Afiliación. Para tener derecho a afiliarnos, nosotros tenemos que firmar la admisión. Hay prohibiciones, hay derechos y obligaciones y hay un régimen disciplinario. Por ejemplo, en el artículo 112 vamos a encontrar la edad, ¿sí? En el artículo 216 vamos a encontrar el consentimiento por escrito. Debemos de hacerlo por escrito, debe haber nuestra firma. En el 220, inciso A, vamos a encontrar expresión clara y precisa de formar un sindicato. En el 221, inciso F, condición de admisión para nuevos miembros. Por ejemplo, tener 15 años de edad, declarar por escrito ante el Comité Ejecutivo su deseo expreso de pertenecer a un sindicato. El Comité Ejecutivo recibirá la solicitud si encuentra correcta a la descripción correspondiente, dando cuenta a la Asamblea General más próxima de los nuevos miembros inscritos. No es un trámite tardado, es un trámite sumamente tardado. Entonces, nos afiliamos de dos maneras. Uno, cuando vamos al sindicato, y ya los que decíamos posteriormente nos vamos a incorporar, pues debemos de cumplir con estos requisitos. ¿Sí? Esta es la misión. Bueno, el 212. Todo trabajador que tenga 15 años o más puede ingresar a un sindicato, pero los menores de edad no pueden ser miembros del Comité Ejecutivo ni del Consejo Consultivo. Artículo 216. Para formar parte de un sindicato de trabajadores se requiere el consentimiento por escrito de 20 o más trabajadores y para formar un número de patronos se requieren 5 patronos. Pero vean interesante, consentimiento por escrito. En el artículo 220, pues en el acta constitutiva, ahí vamos a anotar nosotros nuestro nombre, apellido, profesión, oficio, actividad económica, número del DPI, nacionalidad y vecindad de los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo. Autorización a los miembros del Comité Ejecutivo para aceptar a juicio de ellos el nombre del sindicato. Cualquier reforma que indique la Dirección General de Trabajo, en eso cuando estamos formando. Podemos aceptar al Comité Ejecutivo Provisional para que le pueda cambiar el nombre al sindicato. Declaración clara y precisa de los miembros del Comité Ejecutivo Provisional, indicando que son guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas cuando se trata de un sindicato de la misma profesión, oficio o actividad económica. En el artículo 121, que habla de los estatutos de un sindicato, debe contener denominación o naturaleza que los distinga de otros, el objeto, el domicilio o vecindad o su dirección exacta. Aquí no estamos hablando de nosotros afiliados, estamos hablando de la inscripción de un sindicato. ¿Sí? Miren lo que tenemos que anotar. En el acta constitutiva todo lo que debe llevar a cabo. Condiciones de elección de nuevos miembros. Eso creo que lo vamos a leer en la comunidad de nuestra casa. La prohibición. Artículo 212, segundo párrafo. ¿Sí? No sé, es que para no me lo leen. En el 121 dice: los estatutos de un sindicato deben contener denominación, naturaleza que los distinga con claridad de otros sindicatos, el objeto, domicilio o vecindad y su dirección exacta, los derechos y obligaciones de sus miembros, ¿sí? La época y el procedimiento para nombrar comité ejecutivo, consejo consultivo, las condiciones de admisión de nuevos miembros, la enumeración de correcciones disciplinarias de las causas de procedimiento y por estas últimas, así como acordar la expulsión de sus miembros, el monto de las cuotas ordinarias. Esto siempre se lo voy a preguntar, ¿eh? Entonces voy a ver quién nos apoya ahí. ¿Estás ahí, Jocelyn, Gabriel? Primero tiene que besar a mi esposo. Sí.
Mírame el inciso I. Despacio. Ahí le pregunta esa, ¿no? El inciso. El montón de las cotas ordinarias y el límite máximo en cuanto al número de veces que se puede exigir a cada año y en cuanto a la suma que se puede pedir de las cotas extraordinarias. La forma de pago de unas y otras, las reglas a que deben sujetarse las erogaciones y las determinaciones exactas de los porcentajes a que se va a destinar los ingresos respectivos de conformidad con las funciones propias de cada sindicato. Los gastos de administración deben fijarse en un porcentaje razonable y deben denegarse a la inscripción, autorización y concesión de la personalidad jurídica de un sindicato que no determine dicho porcentaje o que lo haga en forma excesivamente amplia. Es que todo es importante, pero mira esta parte final. Los gastos, o sea, vamos a ver la contabilidad. En nuestros estatutos tiene que ir el monto, las cuotas ordinarias, el máximo que se puede pedir al año, todo lo demás, para comprar la lectura. Pero vea lo que dice esto. Los gastos de administración deben fijarse en un porcentaje razonable y deben, pues escuche, y deben denegarse la inscripción, autorización y concesión de personal jurídico a un sindicato que no determine dicho porcentaje o que le haga en forma excesivamente amplia. Vamos a leer que por ninguna causa se debería rechazar la inscripción del sindicato, salvo que en los estatutos no hablamos muy clarito cómo van a ser los gastos de administración. Mira qué interesante esto, ¿eh? Van a dar cuenta que vamos a leer que por ninguna causa el funcionario tiene que sacar el trámite de la personalidad del sindicato puede rechazar. Ah, pero esta es una excepción, ¿no? Una excepción. Entonces dice, y deben denegarse su inscripción. Cuando no hablemos claro en qué vamos a gastar, en qué vamos a hacer la contabilidad nuestra en relación a los gastos de administración. Si no lo indicamos o bien lo hacemos de forma excesiva, es motivo para que nos puedan denegar la inscripción de la persona jurídica sindical. Y en la época de procedimiento de las asambleas, pues yo creo que eso vamos a leer, ya lo lee usted en la comunidad de su casa. Mi interés es el K. La época y forma de presentación y notificación de cuentas, cuya revisión estará a cargo de una comisión específica compuesta por 3 miembros electos en la Asamblea General o bien quien esta determine. Los procedimientos para evitar la liquidación de un sindicato en caso de disolución voluntaria no. Todas las otras normas que se consideren convenientes. Fíjese que el procedimiento para evitar la liquidación de un sindicato son valiosos, porque ¿qué pasa, por ejemplo, con los activos de un sindicato? Si se disuelve, ¿a quién le corresponde? Vamos a ver más adelante, ¿a quién le corresponde? Prohibición. Este sí es importantísimo, porque creo que es el artículo 42, si no estoy mal. Y yo le voy a pedir favor aquí a José David. ¿Estás por ahí, José David? ¿Dónde fue José David? ¿Sí? Sí, ahora yo lo leo, licenciado. Por favor. El 212 es únicamente lo que está subrayado. Ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. No es lícito que pertenezca a un sindicato de trabajadores los representantes del patrono y los demás trabajadores análogos que por su alta posición jerárquica dentro de la empresa
estén obligados a defender de modo preferente los intereses del patrono. Esa es la cláusula de exclusión, ¿no? En los estatutos del sindicato dice, miren, quienes no pueden pertenecer a un sindicato. Primero que no podemos pertenecer, ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. Dice, tampoco los representantes del patrón, ¿no? Y también aquellos trabajadores que sin que diga una disposición de la empresa o legal que es representante del patrono, su posición jerárquica dentro de la empresa, están obligados a defender los intereses del patrono. Ellos no pueden pertenecer a sindicato de trabajadores, Vamos a dice el artículo 42 en relación a que ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. ¿Estás por ahí, Catherine Fernanda? Sí, licenciado, ahora se lo leo. Eliminate el 42. ¿Sabes por qué quiero que lea el 42? Si usted lee el párrafo que tenemos subrayado en el 212, como que se contradice. Artículo 42. Si dentro de la misma empresa hay varios sindicatos de trabajadores o trabajadores pertenecientes a varios sindicatos, pueden coexistir sus respectivos contratos colectivos, pero las condiciones de un contrato colectivo que entrañe mayores ventajas para sus trabajadores que las establecidas por otro contrato colectivo para un sector o grupo distinto de trabajadores deben aplicarse a esto siempre que se trate de trabajo ejecutado en iguales condiciones. Ahí está, vean qué interesante. Pero usted no mucho le puso atención. Ahí lo que dice de que la primera parte, por favor, Fernanda, así despacio. Solo la primera parte. Sí, está bien. Si dentro de la misma empresa hay varios sindicatos de trabajadores. Escuchen, vean lo que dice. Si en la misma empresa hay varios sindicatos de trabajadores, pero vean lo que viene ahorita, o trabajadores pertenecientes a varios sindicatos. O trabajadores pertenecientes a varios sindicatos. Oíme lo que dice. O trabajadores pertenecientes a varios sindicatos. Pero si hay una prohibición en los 213, ninguna persona puede pertenecer a 2 o más sindicatos simultáneamente. Este 212 es una de las reformas. El otro es un artículo muy antiguo. Esta reforma, y vean, recientemente, no sé, ni 10 días, tuve la oportunidad de ver exactamente trabajadores que pertenecen a los sindicatos. A pesar que el 212 lo prohíbe. Y acabo de recién ver, no pasó los 10 días que vi un expediente donde hay trabajadores que pertenecen a los sindicatos. No debería ser así, pero porque es clara la ley, dice que no podemos pertenecer a un sindicato. 2, ¿qué sentido tiene? Imagínense, no poder pertenecer, pagar 2 cuotas de afiliación, 2 cuotas sindicales. 2. Otro aspecto que tenemos que ver, el que va a tener negociación colectiva es el de mayor representación, de mayor número de afiliados. No tiene sentido estar en nuestros sindicatos. De veras. Bueno, yo lo acabo de ver recientemente, que por cierto, en ese tema estamos ahorita en oficina. Derechos y obligaciones. ¿Sí? Primero, el derecho de la movilidad que tiene el artículo 209. ¿Sí? Saben ustedes de que, bueno, lo vamos a leer. Leamos el 209. ¿Estás por ahí, Marta Jimena? Sí, licenciado. ¿Tenés ahí tu código? Sí. Bueno, miremos el artículo 209. Ok, los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que dan aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General del Trabajo directamente o por medio de la delegación de esta en su jurisdicción. Vamos a dar espacio, es que hay cosas bien valiosas.
Primero, se recuerdan que hemos hablado nosotros que todo lo que los sindicatos lo ve la Dirección General del Trabajo. Pero vean, para gozar del derecho de inamovilidad, el aviso se tiene que dar a la Inspección General de Trabajo. Ahí me lo subraya, ahí en el 209. Continuamos. Ok. Que están formados por un sindicato y gozarán de esta protección hasta 60 días después de la inscripción del mismo. Sí, hasta 60 días después de que se inscribió el sindicato, seguimos gozando de la movilidad los trabajadores que decidimos formar un sindicato. ¿Continuamos? Ok. Si se incumpliere con lo establecido de este artículo, él o los trabajadores afectados deberán ser reinstalados en 24 horas y el patrono responsable será sancionado con una multa equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales y vigentes para las actividades no agrícolas, debiendo además pagar los salarios y prestaciones económicas que estos hayan dejado de percibir. Si el patrono persiste en esta conducta por más de 7 días, se incrementará un 50% a la multa incurrida. Si algún trabajador incurriera en algún causal de despido de las previstas en el artículo 77 de este código, el patrono iniciará incidentes de cancelación de contrato de trabajo para el solo efecto de que se autorice el despido. Bueno, este artículo, por favor, lo ve bien, porque hay un montón de preguntas de examen. Primero, ¿sí? Si el patrón no despide sin autorización judicial, mire la sanción que va a tener de 10 a 50 salarios mínimos para actividades no agrícolas. Pero, ¿qué pasa si en 7 días no ha efectuado la reinstalación? Se va a incrementar ¿en cuánto? En un 50%. Pero si el patrón no nos quiere despedir por una causa establecida en el artículo 77 del Código de Trabajo, que parece que son las causales para despedirnos con justa causa por parte del patrón, pero si el patrón no nos quiere despedir porque cometimos una falta, tiene que ir a un incidente, o sea, tiene que ir a un juez, y ese juez, a través de un trámite de un incidente que debe ser breve, debe tener la autorización para poder despedir. Eso es importante, para poder despedir. Entonces, ese artículo, por favor, lo tenemos bien claro. Aquí, pues yo se lo tengo subrayado, que es lo que yo les señalo en este párrafo. ¿Sí? Algunas resultancias del pido. Este sería uno, derecho de inamovilidad del trabajador. Estamos hablando de los derechos y obligaciones. Derecho de inamovilidad. 2. Gozar de absoluta igualdad dentro del régimen democrático del mismo. Elegir y ser electo. Tener voz y voto en las asambleas generales, ya sea ordinaria o extraordinaria. Elegir y ser electo para los cargos del Comité Ejecutivo, Consejo Consultivo,